Ay, Japón, ese país insular conocido en Occidente por cosas como el anime, la tecnología, la calidad de vida, trabajo y si tenés un toque de historia, bombardeos nucleares. Normalmente cuando hablamos el público en general sobre Japón, tenemos algo parecido a esta cronología. 1945, Hiroshima y Nagasaki. Post 1945, milagro económico japonés. Listo, no hay más, es todo. Y eso es porque esa es la información que nos llega y la que podemos entender más o menos sin perdernos demasiado ni adentrarnos muy profundo en la maraña caótica que era el Japón de 1945. Pero entre el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki y el exponencial crecimiento de Japón, que lo volvió a convertir en una potencia mundial, hubo algo, existió algo. Hubo un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo fue donde Estados Unidos mantuvo ocupado militarmente el país y los obligaron a reformarse para ser aptos para el nuevo mundo de posguerra. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la ocupación americana de Japón. ...5 de agosto de 1945. Hoy, Japón está gobernado por Dios, o mejor dicho, por el hijo de un dios, ya que el emperador de Japón es el hijo de la diosa del sol Amaterasu. Y eso es lo que creían los más de 3 millones de japoneses que perecieron en el conflicto y que fanáticamente dieron su vida en su nombre y por la supremacía de su raza en toda Asia Oriental. El emperador hoy está en una situación muy complicada. La guerra no fue necesariamente a su favor. Los estadounidenses los han echado del Pacífico, los chinos los están echando de China, también los echaron de las Filipinas, los australianos de Papúa Nueva Guinea. Están perdiendo territorio en todos los frentes. Hirohito sabe una cosa, que la invasión de las islas es inminente y es solo cuestión de tiempo. Todos los días los aviones americanos están lanzando folletos instando a los civiles a huir de todas las ciudades grandes. 6 de agosto de 1945. La diosa del sol Amaterasu traicionó a su propio hijo cuando le prestó el poder del verdadero sol para borrar del mapa a Hiroshima. Con un hongo atómico, los americanos dijeron que no están dispuestos a sacrificar millones de vidas para invadir las islas. 80.000 personas murieron y los aliados están exigiendo la rendición incondicional. 9 de agosto de 1945. La rendición incondicional no llegó, y la que va a desaparecer en un hongo atómico, esta vez sería Nagasaki. Lo que en Nagasaki ese día hizo una bomba atómica, cientos de miles de otras bombas comunes lo habían hecho en el resto del país. Tokio, Sendai, Osaka, todas ciudades enormes, grandes, totalmente destruidas por los bombardeos norteamericanos. Todo el país era un yermo destruido. 15 de agosto de 1945. Mientras todo Japón ardía en llamas y sus habitantes vagaban comiendo lo que sea para no morir de hambre, el emperador Hirohito comete el acto supremo de traición. El acto que no podían hacer sus propios soldados cuando estaban acorralados. El acto por el cual tenían que suicidarse si se veían obligados a hacerlo. El emperador Hirohito se rindió. 世界の体制と帝国の現状とに鑑み非常の措置をもって自局を収集せんと欲しここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨 Emitió un mensaje en la radio ordenando con el poder divino que el ser hijo de Dios le otorgaba que todos los soldados se rindiesen y que llegue el cese de hostilidades. El juego ya había terminado para Japón,
el fanatismo religioso por una figura que los había hecho cometer atrocidades es el mismo que provocó que hoy su Dios les esté pidiendo que dejen las armas. El Imperio de Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial, con 3 millones de japoneses muertos, dejando al menos 35 millones de muertos a manos japonesas, la gran mayoría civiles y la gran mayoría de sus asesinatos en China. Y es acá, con la rendición de Japón, que empieza nuestra historia. Y así empieza el primer día de nuestra historia. Es 30 de agosto de 1945. Ese día, desde las Filipinas, uno de los escenarios de batalla que Estados Unidos recuperó de manos japonesas, llega el hombre que comandó la reconquista filipina. Llega el general Douglas MacArthur. Imagina que sos un militar y que de la nada te traen a la casa de tu más mortal y sanguinario enemigo. Te llevan a la casa del tipo que masacró a tus amigos y degolló niños simplemente porque sí, sin ningún motivo aparente. A la casa del verdadero demonio. Y ahora imagina que lo primero que ves cuando llegas es el auténtico horror. Es la total destrucción. Tokio, la que hoy es una de las ciudades más grandes del mundo, expectás cómo se convirtió en un yermo humeante de ruinas y cadáveres calcinados de civiles. De entre los escombros, ves a niños escondiéndose, hombres y mujeres desesperados y, literalmente, al borde de morir de hambre. Ves cómo no quedó nada de lo que hace unos años era la gran potencia asiática. ¿Qué haces? Contame, ¿cómo solucionas esto? En los juegos, incluso si son los malos tutoriales de Paradox, tenés a alguien que te diga qué hacer. Acá no tenés nada. Acá hay gente muriéndose de hambre, gente real de carne y hueso muriéndose de hambre. Hay edificios reales destruidos. Hay templos de miles de años de historia, de los que no queda absolutamente nada, y son reales y los podés tocar. ¿Qué haces? Al ver esta situación, el general MacArthur le mandó una carta a los Estados Unidos. Manden comida o manden balas, es lo que decía. Y la situación no era para menos. El miedo a una revolución comunista, en su estado actual de pobreza, o peor aún, un suicidio nacional, incluso más grande que lo que ya fue la Guerra del Pacífico, era factible. Por supuesto que al final le mandaron comida. Y el general MacArthur dio sus primeras órdenes. 1. Donar inmediatamente camiones con la comida. 2. Ningún americano comería comida japonesa. Y 3. Ningún americano golpearía o atacaría de ningún modo a ningún japonés. Porque para ir a la boca del lobo, para ir a la casa del demonio, tuvieron que tener una capacitación previa. Pensá esto. Vos sos un soldado que se alistó a la guerra porque viste como de la nada, desde el otro lado del océano, un enemigo especialmente sanguinario como fueron los japoneses, te atacaba. Mataba soldados americanos, destruía tierra americana, hundía barcos americanos, secuestraban americanos. Vos te enlistaste para luchar contra eso. Y ahora tenés que ocupar el país del demonio que te atacó. Tuvieron que guardarse toda la bronca, adaptar su accionar y adaptar su pensamiento a la nueva agenda del general MacArthur. Reconstruir, desarmar y democratizar. Are problems in the brain inside of the Japanese head. There are 70 million of these in Japan. Physically no different than any other brains in the world. Actually all made of exactly the same stuff as ours. These brains, like our brains, can do good things or bad things, all depending on the kind of ideas that are put inside. We're here to make it clear to the Japanese that their time has now come to make sense. Modern, civilized sense. That is our job in Japan.
Y ahora es 2 de septiembre de 1945. Mientras MacArthur tenía su propia agenda, mandó investigar a sus colaboradores acerca de la implicancia del emperador Hirohito en la guerra, y lo que pasaría con esta investigación, como van a ver después, es el verdadero motivo por el cual Japón, aún en 2022, tiene emperador. Y ese día, 2 de septiembre de 1945, también acaba la Segunda Guerra Mundial con la firma de la rendición de Japón. Cabe recalcar que fue muy difícil conseguir que algún boludo ponga la firma de ese tratado, ya que en cuanto eran capturados, muchos funcionarios o se suicidaban, si estaban particularmente enojados, o se negaban a firmar. Miren la cara de felicidad de los pobres diablos japoneses que tienen que ir a firmar frente a los americanos la rendición de su propio país. Se ve que hicieron el negocio del año, porque después de eso fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Y ese día, como si no fuera suficiente el que el país esté destruido, se ponía peor, porque ahora, prepárense, ahora que la guerra había terminado, 5 millones de soldados japoneses que estaban en el resto de Asia, patrullando, combatiendo, ocupando, junto con varios civiles que estaban colonizando las zonas, iban a tener que volver a sus hogares que estaban totalmente arrasados por las bombas. Y cuando se reúnan con sus familias, iban a ser maltratados e insultados porque, según los fanáticos japoneses, ellos tuvieron la culpa de que su nación perdiese la guerra y el honor. Ser soldado japonés demostró que era el segundo mejor negocio del año. Pero la cosa se pondría todavía peor, porque cuando les dijeron a los americanos que tenían que calmarse y no desquitarse, bueno, algunos no entendieron el mensaje y creyeron que como los japoneses cortaban cabezas de bebé, estaban bien si ellos violaban a sus mujeres. Y se desató una epidemia de violaciones que tuvieron que solucionar los primeros días. Todo va perfecto por ahora. Es un milagro que 7 millones de soldados japoneses se hayan rendido. Pienso en todo lo que nos habría costado invadir Japón. Estuvo bien usar al emperador, incluso si después deja de servirnos. 6 de septiembre. ¿Recuerdan que mandaron a investigar el rol del emperador en la guerra? Bueno, parece que el emperador no tuvo la culpa de absolutamente nada. El emperador había sido engañado por las cúpulas militares de su país, que fueron quienes apoyaron la idea de la guerra y los genocidios. Así que, no, el emperador no tuvo la culpa. Y como el emperador no tuvo la culpa, al emperador se lo usaría. Es por esto que hoy Japón aún tiene emperador. Mientras los australianos lo querían ver colgado, MacArthur decidió que como era una figura popular, como era el hijo del sol, podía ser de ayuda si apoyaba los intereses de la ocupación y les hacía propaganda. A ver, para los japoneses es como si viniese acá Jesucristo y apoyase al gobierno. Así que cuando MacArthur presionó con una cita con el emperador Hirohito, se la tuvieron que dar. Rompió todos los protocolos, lo toqueteó, lo abrazó, se puso a la par de él y se sacó esta imponente foto. Qué pequeño se ve el hijo del sol. Y después de esto lo mandaron de paseo por todo el país para apoyar la futura nueva democracia japonesa. El anteriormente emperador militarista que apoyaba la idea de su raza, hoy es un emperador pacifista, tonto, engañado, que nunca quiso que nada de esto pasase. Esa es la historia oficial y la historia que estoy repitiendo. Yo, la verdad que no tengo idea si es verdad. Imagino que se lo llevó a la tumba ese secreto. Pero bueno, muchachos, tampoco hagamos tantas preguntas. Ahora tenemos una duda que contestarnos todos, ¿no? Si el emperador no tuvo la culpa, y en teoría el culpable fue el jefe de la camarilla militar que gobernaba el país, ¿dónde estaba el jefe de la camarilla, no? Y así es como fueron a arrestar a Hideki Tojo, el primer ministro japonés, y en la práctica el jefe del ejército y el país. Bajo las órdenes de este hombre se cometieron atrocidades como la masacre de Nankín, o el Escuadrón 731, la Marcha de la Muerte de Batán, y cuando lo tenía rodeado en su casa, se pegó un tiro en la cabeza, a lo Hitler. Les dije, ¿no?, que preferían morir antes que rendirse a los americanos.
At an American evacuation hospital in Japan, U.S. doctors attempt to save ill-famed Tojo, former premier, with a transfusion of American blood. The volunteer is Sergeant John Akinall, who, like all of us, wants Tojo to live and stand trial. Pero este intento de rage quit no iba a salir bien. No se saldría con la suya y este hombre iba a ser colgado y grabado en su muerte. Así lo querían los americanos. Así que lograron rescatarlo y mediante una transfusión de sangre sobrevivió. Fue una semana bastante cargada, ¿no? Y apenas estamos comenzando. Finales de septiembre de 1945. Con toda la jodita ya terminamos el primer mes. Y Douglas MacArthur escribió explícitamente lo que haría en Japón. Publicó disculpen mi mala pronunciación del inglés, pero bueno, ya me han tenido que andar disculpando por mi mala pronunciación de la R, publicó la Post-Surrender Policy for Japan, que se traduciría en algo como política de post-rendición para Japón. Y esta afirmaba cuáles eran sus objetivos principales. 1. Que Japón no volvería a ser una amenaza para nadie. Y 2. Que se establecería un gobierno preferentemente democrático, pero que no estaba en sus obligaciones imponer un gobierno que el pueblo japonés en su conjunto no desee. Al final vamos a ver que se lo pasó un poco por el culo esto. ¿Cómo lo lograría? Bueno, detalló 3 medios principales para lograr estos objetivos. 1. La soberanía de Japón se limitaría solo a las islas principales, permaneciendo a las demás bajo ocupación y control americano. Vamos, ¿vieron que esas islitas chiquitas donde los japos de ahora se van de vacaciones, donde hacen los episodios de la playa? Bueno, en 1945 eran todas bases americanas. 2. Japón va a ser totalmente desarmado y se va a reducir la autoridad e influencia del militarismo y los militarismos. Van a ser totalmente eliminados de la vida pública, social, política y económica. Las instituciones militaristas serán totalmente suprimidas. ¿Por qué esto que parece tan irónico viendo de la nación con mayor gasto militar del mundo? Bueno, simple, los norteamericanos culpaban a las ideas militaristas de los líderes japoneses de haber vuelto a la sociedad en sí loca y genocida. Porque como vamos a ver después, los japoneses comunes no son los monstruos que aparecían en Nankín, que mataban gente en la calle porque sí, o no son los monstruos que aparecían en Manchuria, o no es que hay 120 millones de almas que eran parte de la unidad 731. Fue todo un frenesí de fanatismo religioso y político. Y finalmente, y lo más importante, la autoridad del emperador y el gobierno quedará sujeta a las órdenes del comandante supremo, a.k.a. MacArthur, que tendrá todos los poderes necesarios para hacer valer los acuerdos de paz y encaminar las políticas. El comandante supremo ejecutará su autoridad a través de los organismos gubernamentales japoneses, incluido, y acá está bien detallado, el emperador. Y el gobierno japonés podrá administrar la nación bajo su supervisión. Básicamente, estaba pidiendo que lo hagan jefe supremo, total y absoluto y legal de Japón. El emperador es la personificación de su raza, donde yacen las virtudes de sus ancestros. Es la encarnación del espíritu nacional. No tiene defectos o errores. Por sus órdenes, 7 millones de soldados depusieron las armas. Si el emperador fuera juzgado por crímenes de guerra, el sistema de gobierno colapsaría y los levantamientos serían inevitables. 4 de octubre de 1945. Otro terremoto en Japón, pero esta vez sería político. Desde Washington pidieron la renuncia del primer ministro japonés por haber sido parte de la policía secreta, la Kenpentai. Sí, esa que secuestraba gente. La Kenpentai, para uno más o menos entendido, podríamos decirle la SS japonesa. Y bueno, MacArthur aprovechó la situación para, hacer otro par de reformas casi de fin de año. 1. Se reforma la policía japonesa. 2. Amnistía para todos los presos políticos. Y 3. Libertad de prensa total, hasta para criticar el emperador. Entre paréntesis, criticar a la ocupación todavía está prohibido. La ocupación está por encima del emperador.
Y como nadie podía decirle que no a MacArthur, digo, miren esa carita que tiene, lo hicieron rapidito y sin chistar. Asumió otro primer ministro y cuando MacArthur se reunió con ese primer ministro, le dio otra serie de exigencias. Amigo, es una pija laborar con este tipo, es como tener una novia. Por eso no tengo. 1. Derechos laborales. 2. Emancipación de las mujeres. 3. Permitir sindicatos. 4. Eliminar la mitología de los libros escolares. Y 5. Shinto y Estado, asuntos separados. Es bastante interesante cómo terminó lo de permitir los sindicatos, porque había 4 sindicatos antes de la ocupación americana en Japón, y después empezaron a haber miles. Y en cuanto al punto ese de que las mujeres tenían que ser emancipadas, tener los mismos derechos, ser consideradas humanas y todas esas cosas de zurdito, el gobierno japonés le dio un rotundo no. Pero el general MacArthur estuvo como... How about I do anyway? Y con amenazas doblegó a los políticos japoneses a los intereses de la ocupación. Eso es algo que veríamos que pasa bastante seguido en los años que siguen. Y tada, así llegamos a diciembre de 1945. Descansá, tomate un té, comete unas galletitas, guardá la partida y continúa. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Bueno, tenemos a 350.000 americanos en Japón. La cosecha de arroz bajó un 33%, lo cual era una cagada. Y la gente se sigue muriendo de hambre. Pero no todo está perdido todavía, porque vamos a empezar en 1946 la profundización de las reformas. Y todo será en un próximo video si en algún momento me vuelven las ganas de editar a 50 grados de calor en mi habitación. Pero por hoy creo que tuvieron un decente resumen del año 1945 en Japón. Mire muchachos, les voy a ser honesto. Para mí, terminar un video ya es un logro. Y encima hacer un video de historia de 20 minutos y no poner un gameplay de fondo. Muchachos, soy Gardel. Así que antes de despedirme, les dejo un regalo. Lo que todos queremos. Una compilación de Hirohito sacándose el sombrero, muchachos. Buenas noches.